Cordial saludo maestros y compañeros. Mi nombre es Camila López y les voy a contar un poquito sobre la neurosis. ¿Qué es la neurosis? Frederick Salomon Peirce, más conocido como Peirce, definió la neurosis como trastorno del crecimiento y entendía los mecanismos de la neurosis como mecanismo de evitación de contacto. Algunos otros terapeutas del movimiento Gestalt definen la neurosis como alteraciones o perturbaciones del límite de contacto entre organismos y entorno. Peirce también añade que cuando los mecanismos de la neurosis están actuando, el individuo siente trastornado su sentido de orientación y el sentido de lo que hace y de cómo lo hace. Siente que pierde sus fronteras y al mismo tiempo estas fronteras parecen estar rígidas y fijas. En ese sentido, todo mecanismo neurótico conlleva una apreciación distorsionada de los propios límites organísmicos. Bueno, en este momento le paso la palabra a mi compañero Andrés, que les contará un poquito de los mecanismos de la neurosis. Muchas gracias. Ahora estamos con los 8 diferentes mecanismos de la neurosis, que son la resistencia, la desensibilización, la proyección, la introyección, la retroflexión, la confluencia, el egotismo y la deflexión. Pero en esta ocasión hablaremos solamente de 3, que para nosotros son los más interesantes y a su vez más comunes, tanto en la cotidianidad como en las consultas psicológicas, y son la resistencia, la proyección y la introyección. A continuación vamos a hablar sobre el mecanismo de la neurosis llamado la resistencia. El concepto de resistencia lo hemos obtenido del texto La resistencia y los procesos de la neurosis en psicoterapia gestáltica del autor Andrés Assenfeld. Este significado nos dice lo siguiente: función de la necesidad del paciente de defenderse del reconocimiento consciente de impulsos internos que son percibidos como inaceptables o amenazantes. ¿Qué significa esto? Esto significa que en la vida de una persona han ocurrido hechos que son traumáticos, dolorosos, vergonzosos, etc., que consciente o inconscientemente van a querer ser olvidados. Pero en lugar de ser olvidados, estos recuerdos se van a ir a esa parte, por así decirlo, de nuestro cerebro, aunque biológicamente el inconsciente no tiene como un lugar, pero sí funciona dentro del cerebro, llamado inconsciente, y ahí va a permanecer hasta que se haga un proceso psicoanalítico que permita como superar estos hechos que han sido guardados. Como podemos ver, existen 2 tipos de resistencia. La resistencia clínica. Esta resistencia es aquella en la cual el terapeuta presiona al paciente para obtener cambios o resultados más rápidamente, más rápido de lo que el paciente es capaz de avanzar. Y la resistencia funcional. Esta resistencia es aquella en la que, aunque un problema sea demasiado obvio o demasiado evidente, tanto para el terapeuta como para el paciente hará lo imposible por esconderlo, sea consciente o inconscientemente. Aunque los ejemplos de personas con mecanismo de resistencia son infinitos, les mencionaré algunos que son un claro ejemplo y son muy comunes. Primero, la señora Patricia debe presentar un proyecto muy importante en su universidad, pero justo antes de salir de casa nota que su hijo tiene fiebre. Sabe que le dejan buenas manos, pero aún así no logra quitarse esa preocupación de la mente. Por eso tendrá que esforzarse más de lo habitual para concentrarse y hacer una buena presentación. Segundo ejemplo, el señor Roberto está en una empresa que le piden metas de sus actividades y él solo dice que es el mejor y que les gana a todos, cuando se sabe que le gusta inflar los números y ser exagerados. Y tercero, cada vez que la señora Gloria llega a su terapia habitual, desde hace 2 meses, dice que la mente se queda en blanco y que no puede recordar nada, y por momentos se queda callada sin mediar palabra. Bueno, ahora vamos a hablar de la proyección.
Peirce describe la proyección como un rasgo, una actitud, un sentimiento o un fragmento de comportamiento que realmente pertenece a tu propia personalidad, pero que no es experimentado como tal. En vez de esto se le atribuye a objetos o a personas del entorno y luego se experimenta como dirigida por ellos hacia ti en vez de ser al revés. La proyección es una defensa de mayor complejidad cognitiva que involucra al menos 3 pasos. ¿Cuáles son? Diferenciar entre lo interno y lo externo, comparar el pensamiento o sentimiento con estándares internos y atribuir pensamientos o sentimientos considerados inaceptables a una fuente externa. Al desplazar estos pensamientos o sentimientos inaceptables en alguien más, la proyección permite al individuo evitar experimentar vergüenza o culpa. Podemos entonces decir que en la proyección el mundo exterior se transforma en el campo de batalla donde se llevan a cabo conflictos que en realidad son interiores. Vamos entonces a analizar unos casos donde se refleja mejor la proyección, son de la vida cotidiana, pero son casos hipotéticos. El primer caso de eso sería: Ana tiene 16 años de edad, tiene problemas de autoestima, siempre que se mira al espejo se ve gorda y fea y con frecuencia tiende a criticar a sus amigas y recriminarles esos atributos. ¿Qué pasa? El problema es de Ana, pero lo visualizan sus amigas. Entonces, si no le gusta el cabello, lo va a ver feo en una amiga, si no le gusta sus uñas, las va a ver feas en una de sus amigas, si no le gusta su cuerpo, lo va a ver feo en una de sus amigas. El problema no es del entorno ni de las amigas, el problema es de Ana, que no se acepta como es y la que tiene el problema de autoestima. El segundo ejemplo podría ser: Juan lleva más de 2 años siendo infiel a su esposa. En repetidas ocasiones le recrimina a su pareja que ella le está siendo infiel, aún sabiendo que él es el que está cometiendo la falta. Pero entonces, ¿qué pasa? Juan visualiza la infidelidad que él comete, la visualiza en la esposa, porque él piensa que ella lo está haciendo. Él piensa que ella es la que le está fallando, pero en realidad él es el que está cometiendo la falta. Otro ejemplo sería: Sofía en repetidas ocasiones se ha hurtado las pertenencias de sus compañeros, pero siempre le dice a la docente que es ella quien está que está siendo como víctima de robo por parte de sus compañeros. Entonces ella siempre va a culpar a Pablito, a Peranito y a Fulanito de que se le están perdiendo sus útiles, pero en realidad es ella la que se los está quitando a sus compañeros. Entonces el acto que ella comete, que es el robo, lo visualizan otros, pero en sí ella es la que lo está haciendo. Y por último, Carlos es el padre de Daniel. Por lo general, Carlos siempre tiende a reprochar las actitudes que no le gustan de Daniel, pero son las mismas actitudes suyas. Este es uno de los ejemplos más comunes que vivimos a diario. Entonces los papás siempre nos van a reprochar a los hijos. Entonces mi hijo es grosero, mi hijo es maleducado, mi hijo tiene tal carácter, tiene tal forma, pero entonces ¿quién soy yo? ¿Cierto? Entonces yo también soy grosero, también soy fastidioso, tengo estas actitudes, pero no las visualizo dentro de mí, sino que se las visualizo a mi hijo. En este caso, Carlos se la visualiza a Daniel, que es el que donde lo ve reflejado. Y a continuación vamos a hablar sobre la introyección. Es importante resaltar en este proceso de aprendizaje que toda persona durante, digámoslo así, durante su infancia, va asimilando y va aprendiendo ciertos estilos, actitudes, ideas, forma de actuar, de pronto pues de los papás, de los seres pues cercanos. Pero lo importante en este proceso es que cada niño o cada persona al momento del aprendizaje pueda cuestionar, pueda dudar de si realmente eso es lo que se siente cómodo, si realmente es algo que le va a servir. ¿Por qué? Porque si ese conocimiento no se digiere, ya vendría como tal el proceso de la introyección, que es en los casos de cuando las personas pues toman ideas, actitudes de otras personas sin de pronto como tal cuestionarse. ¿Qué es lo que pasa? Que en este proceso de introyección se puede correr un doble peligro. El primero, porque la persona que introyecta nunca tiene la oportunidad de desarrollar su propia personalidad, ya que se centra en retener como tal todo el aprendizaje, digamos que del sistema externo, ¿cierto? Y en segundo lugar, porque la introyección llega a contribuir como tal a la desintegración o a la alineación de la persona. Es decir, que al momento de captar
dos ideas, dos conceptos que no son compatibles uno con el otro, genera un conflicto interno, ¿sí? La cual en cierta manera va a ir como tal generando, digámoslo así, diferencia comprensión en los conceptos, y nunca va a llegar como tal a un claro concepto o a una buena unificación, digámoslo así, de los conceptos.